Hola, ¿qué tal están? Sin discriminación. En este vídeo voy a tratar algunos asuntos muy relevantes actualmente, como es el problema de los delitos de odio, la discriminación y rechazo a algunos colectivos, etc. Voy a empezar por el tema de los delitos de odio, que es algo muy grave y que, aunque es verdad que en España han descendido los delitos de odio ligeramente en los últimos tiempos, pues sigue habiendo todavía delitos relacionados con las diferencias generacionales de género, enfermedad o los que tienen por objeto a la etnia gitana, que sigue siendo un problema ineludible e incuestionable y que hay que solucionar. Además, también, y esto es muy importante, una cosa son los delitos registrados de odio y otra cosa son los que existen realmente, que son más, porque mucha gente no denuncia los delitos de odio por miedo, por vergüenza, por la razón que sea. En ese sentido, el problema es más grave de lo que parece, porque si queremos tener una sociedad en la que existe una convivencia basada en el respeto y en la tolerancia, pues diríamos que los delitos de odio es lo contrario al respeto y la discriminación también es lo contrario al respeto, lo más contrario que puede haber, porque no se respeta a la otra persona o a las otras personas o a los otros colectivos. También hay que decir que, además de por motivos económicos, las personas pueden ser tratadas de forma desigual y, por tanto, discriminadas. Esa desigualdad en el trato pues es una forma de discriminación también, debido a factores, como ya dije antes, como son la etnia, la religión, su género, sus capacidades, su orientación sexual, etcétera, etcétera. En ese sentido, decimos que una persona sufre o padece discriminación cuando recibe un trato negativo, desfavorable o de inferioridad por parte de una persona o un grupo de personas debido a diversos motivos. En casos excepcionales, los colectivos que sufren las discriminaciones tienden a ser objeto de rechazo y víctimas de delitos de odio, es decir, pues infracciones penales contra personas por su pertenencia a un grupo que presenta rasgos diferenciales o distintivos de los que se consideran normales en la sociedad. Entre los principales tipos de discriminación destacan los siguientes. Por ejemplo, está la discriminación por género, que continúa estando presente en nuestras vidas, y las mujeres siguen ocupando, desgraciadamente, una posición de desventaja respecto al hombre, a pesar de las leyes de igualdad respecto a las mujeres, etc. Por otra parte, también hay que decir que la sociedad es cada vez más consciente de esta problemática y se está luchando por que haya una real igualdad de las mujeres respecto a los hombres en todos los aspectos de la vida. También existe, por desgracia, la discriminación por discapacidad. La persona es discapacitada cuando está impedida para llevar a cabo algunas de las actividades cotidianas, por alteración de sus funciones físicas o intelectuales. Sin embargo, en muchos casos podría llegar a realizarlas siempre que contara con una ayuda ajustada a sus necesidades. Por lo tanto, lo que hay que hacer con las personas discapacitadas es ayudarlas en todos los sentidos. También existe la discriminación por identidad de género u orientación sexual. De hecho, el colectivo LGTBIQ pues son objeto de discriminación y de diversas modalidades de rechazo, a veces encubiertas, y eso también tiene que desaparecer. Y por último, pues podemos decir otro tipo de discriminación que existe, desgraciadamente, que es la discriminación por pertenencia a la etnia gitana. Los gitanos constituyen una minoría étnica, la más grande de Europa, porque en la Unión Europea son más de 6 millones. Y la mayoría, no todos, sufre pues una fuerte desprotección, falta de atención médica, de calidad, condiciones de vida muy precarias, etc. Todo eso pues tiene que cambiar, y también es verdad que el pueblo gitano ha sido excluido durante siglos y marginado, y eso tiene que acabar ya. Por otra parte, también para aclarar más estas cuestiones, ilustrarlas más o poner ejemplos de lo que estoy comentando, pues conviene, por ejemplo, comentar algo, pues 3 documentos que pueden ser interesantes en este sentido. Voy a empezar por uno que es de euronews.com del año 2021, que se titula «Es grave la desigualdad de género en Europa», y dice el texto: las mujeres no son valoradas de la misma manera por su trabajo. En Europa ganan casi un 15% menos de media que un hombre, a menudo por la misma labor. Es una injusticia. ¿Por qué ocurre? Pues una de las principales razones por las que las mujeres ganan menos de media que los hombres es que siguen asumiendo la mayor parte del cuidado de los niños. La pandemia ha exacerbado esta situación, ya que las mujeres asumen la mayor parte de los cuidados no remunerados durante el confinamiento.
Esto significa que muchas han optado por reducir su jornada laboral. El 30% de las mujeres de la Unión Europea trabaja a tiempo parcial frente al 8% de los hombres. Esto puede dificultar el ascenso de las mujeres en sus carreras. También hay más mujeres en los sectores peor pagados: cuidados, educación. En los sectores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, la proporción de empleados masculinos es muy alta, superior al 80%. Con estos datos, con estas cifras, pues vemos que todavía hay mucho camino por recorrer para las mujeres en la búsqueda, en la consecución de la igualdad social, de la igualdad económica y de la igualdad de derechos real, que está reconocida por otra parte en las constituciones de los diferentes países europeos y también en España, por supuesto, pero una cosa es la teoría legal y otra cosa es la realidad. No siempre se cumple la ley y eso tendría que acabarse. Por otra parte, la brecha salarial, que en Europa supone un 15% menos de media en los sueldos de las mujeres respecto a los hombres, también tendría que terminarse ya cuanto antes, porque eso tampoco es justo, es una injusticia flagrante y además el derecho y las leyes no admiten ese tipo de situaciones. Lo que sucede es que la Inspección de Trabajo de los distintos países, pues aunque esté compuesta por miles de inspectores o de funcionarios, parece ser que no es capaz de detectar todos los casos. Y a veces también es verdad que la gente no denuncia estas situaciones por miedo a ser expulsado del trabajo, a perder el trabajo y a no encontrar otro, porque se corre la voz de que ha denunciado, etcétera, etcétera. Todo esto habría que intervenir en ello y solucionarlo también de la forma más rápida posible. Por otra parte, también el trabajo a tiempo parcial, si está bien pagado, pues podría ser suficiente en muchos casos para muchas personas, pero las cifras indican que solo el 8% de los hombres están en trabajo parcial frente al 30%, es prácticamente casi 4 veces más. En ese sentido, pues eso también tendría que cambiar. En cuanto pues, a otra cuestión también muy relevante, como es la identidad de género, pues también realmente hay otro documento titulado Identidad de Género, que está en relación con pues, una película, la película La chica danesa del año 2015, que se inspira en la historia de Lili Elbe, la primera persona trans que se sometió a un procedimiento de reasignación de género en 1930. Al conocerse su historia, Lili se convirtió en una figura pública y consiguió no solo vivir, sino ser reconocida legalmente como mujer. Dinamarca le otorgó un pasaporte en el que aparecía su nombre y su género deseado. La figura de Lili Elbe marcó un hito en la historia de la lucha por los derechos de las personas trans. Y actualmente, pues bueno, ya hay unas normas, hay una legislación al respecto en España y en otros países, y me parece perfecto porque pues, la identidad sexual la tiene que decidir la persona en cada caso. En cuanto pues, a otras cuestiones relacionadas con lo que estoy diciendo, también pues, hay un documento muy interesante que está en radiotelevisiónespañola.es, es del año 2021, hace un año, por lo tanto reciente, y está relacionado con el odio a la discapacidad y se titula Aumenta el odio a la discapacidad. Y dice: el 14 de julio Isaac López, un joven madrileño con síndrome de Asperger, fue apuñalado en la capital. El pasado 2 de mayo, una mujer fue agredida en el Parque Warner de Madrid después de que un hombre insultara a su hijo de 11 diagnosticado con trastorno de espectro autista, TEA, por pasar por la fila para personas con discapacidad en una atracción. Según las estadísticas del Ministerio del Interior, la mayoría de los delitos de odio se producen en la calle, aunque el desprecio también se ha filtrado a Internet y en las redes sociales. Ante la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, se ha denunciado una campaña en la red social TikTok en la que los usuarios fingen encontrarse en situaciones sociales de necesidad como justificación para recibir una ayuda. Para ello, utilizan la discapacidad como elemento que inspira pena y caricaturizan de modo hiriente a las personas con discapacidad. Casos como estos podrían estar ligados al clima general de crispación e intolerancia que se vive en el presente. Este es un documento que está en Radio Televisión Española y yo creo que es muy ilustrativo de lo que está pasando en la sociedad española actualmente. En algunos casos, por supuesto, esto no se puede generalizar. Pero realmente es verdad que existe, como dice el texto, un clima general de crispación e intolerancia. No por parte de todas las personas que viven en España, lógicamente, pero sí por una parte o por algunos de la población que muestran ese tipo de conductas. Y eso pues tiene que desaparecer, porque lógicamente todas las personas tienen derecho a ser bien tratados, a que se les respete, independientemente de su forma de pensar,
de su capacidad mayor o menor para hacer las cosas, etc. Todas las personas merecen respeto y eso parece que alguna gente no lo quiere reconocer. Y es un problema muy grave, porque es una cuestión de educación, de formación, de aprendizaje, y que a veces pues hay personas que no saben pensar correctamente, porque una persona que razone con coherencia se da cuenta de que independientemente de unas personas pues sintonicen mejor en ciertos aspectos con uno mismo, todos merecen el mismo respeto. Y eso parece que hay gente que no lo quiere entender. Y esa es la realidad. También, por supuesto, están las cuestiones del acoso escolar y del acoso en general en el trabajo, acoso laboral, etcétera. O sea que hay muchos aspectos que se tiene que seguir incidiendo en ellos para que no sucedan, controlando situaciones, etcétera, porque también hay que decir que la mayor parte de la población es respetuosa, pero hay una parte que no lo es. Y sobre eso hay que trabajar, sobre eso hay que buscar soluciones. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes que me están escuchando, a todos y que me están viendo, y por supuesto también a los oyentes y videntes, en el sentido de que me están viendo, de Radio Sofando de México. Muchas gracias y hasta siempre.